Ahí va, chavales. Bueno, mi nombre es José Francisco Ripoll y mi canal va a tratar de cómo voy haciendo cositas aquí en un trocito de terreno, ¿vale? El terreno en verdad es de mi padre tiene aquí 1 hectárea, lo tenemos separado en 3 trocitos y tengo 2 hermanos más, una hermana y un hermano, y nos pertenece a cada uno 4.000 metros cuadrados, ¿vale? Lo tengo bastante avanzado, no tenía nada, o sea, iré explicando el principio un poquito de todo porque para ir cogiendo atajo, que vayáis al tajo y que no ya no perderos ningún detalle más y explicando, pero realmente no había nada aquí, nada, ya lo explicaré en un vídeo más detallado como lo tengo haciendo. Me ayuda mi mujer solo, no tengo ayuda de nadie, no tengo ni idea de albañil ni nada, o sea, voy cogiendo las ideas de youtuber, de internet y de la maña que va saliendo. La primera vez te sale mal, la segunda también, pero la que hace 3 ya vas pillando un poquito mejor el ritmo y la constancia y las ganas de hacerlo. Y nada, chavales, enseñaros un poquito las fotos de antes, lo que había antes, a ver si las encuentro. Y ya cada vez que haga algo, enseñadlo y para que no os perdáis ya más ningún detalle más. Y si cogéis alguna idea, puedo ayudaros si tenéis vosotros algún trocito de terreno y queréis copiarlo, no me importa. Yo lo que me gustaría es ayudar y de eso va a tratar mi canal, de ir haciendo cositas y tengo muchas ideas y bueno, y ya veremos si os gusta. Ahí va, chavales. Ahí va, chavales. Bueno, empezar desde el principio, ¿vale? Entramos por aquí. Vamos a ver. Sí, a ver. Vale, entramos por la entrada y al final hay una cadena. Eso sí que estaba, lo que no estaba era el asfalto, que esto hace 4 años que está puesto, ¿vale? Que ya está, mira, se está ya debilitando de la lluvia y todo, está saliendo ya a gritos y todo eso, ¿veis? Y nada, y empezar un poquito desde el principio. Esto al principio no estaba, esta valla, todo esta valla no había nada, estaba todo abierto, ¿vale? Hoy en día ya está todo cerrado, lo tenemos todo cerradito. Falta rellenar esos huecos de hormigón para que no hayan panales de avispas y no se llenen de bichos y nada. Y tenemos aquí un portón grande. Tenemos aquí un portón grande que hicimos el riel este, lo hicimos nosotros. Esto yo sí que os enseñaré vídeos que tiene de la excavación que tiene. Se ve que como que está un poquito torcida, que como que está hecho por mí, majo. ¿Vale? Este tejado tampoco estaba. Este tejado no había nada, solo estaba este trocito sí que estaba y estaba abierto, no tiene ni puerta. Estaba dentro. Esto era un nido de ratas que daba gusto ver. A mí como no me importa, no me da igual. A mí no me hacen nada, yo no les hago nada a ellas. Pero en fin, ahí estaba todo eso. Esto sí que estaba, ¿vale? Aquí no había nada. O sea, todo esto no había nada. O sea, nada. Nada. No había nada. Estaba todo vacío. Era todo un secarral. ¿Vale? No había nada. Hicimos aquí la pégola, que falta terminarla. Hicimos, lo primero que hice fue la barbacoa, ¿vale? Con bloques de allí de las obras que estaban abandonadas. Les pedí permiso a la policía no me dijo que sí, que sin ningún problema, estaba todo tirado ahí abandonado, que más o menos le hacía un favor, ¿sabes? Todo esto no había nada. Yo hice un pequeño lavabo aquí también, ¿vale? Tenemos ahí un pequeño lavabo y eché también gravín, ¿vale? Lo que falta es limpiarlo, ¿vale? Que eso yo cuando haga el vídeo de la limpieza os lo voy a enseñar cómo lo limpio con una desbrozadora, ¿vale? Hay cipreses aquí, ¿vale? Planté las palmeritas estas, la falsa pimienta, ¿vale? Que se ha hecho ya aquí un árbol grandote y me lié con esto, ¿vale? Que os falta terminar todavía y bueno, y poquito a poco voy haciendo. Bueno, esto le llaman el siscar, de la sisca que había aquí, eran las cintitas estas de estas estas que las pasas así te cortas, la sisca, le hacen sisca aquí, pues de eso. Ya no había nada, o sea, nada. Lo tengo ya aquí, planté laurel,
Vale, planté estos pinitos, los cipreses, eso fue lo primero que planté aquí. Eso fue los primeros pinos que planté aquí. Luego ya fui plantando arbolitos aquí, que todavía son pequeños, tienen que crecer más. Estos crecen muy rápido aquí. Estos que son, estos te crecen nada. ¿Vale? Realmente llevo aquí unos 10 años o por ahí, llevaré. Lo que pasa es que la economía nunca ha estado como estaba antes, esto es poco a poco, y algunos que he rescatado de la misma basura. Que los he visto ahí al lado del contenedor de basura y los he rescatado. Bueno, esto lo voy a enseñar ya así en largo para que veáis que esta es la zona de la pérgola. La tengo donde me hago las chuletitas y me hago las paellitas aquí a la leña. ¿Vale? Voy a enseñar para que veáis un trocito y luego voy enseñando más cachitos que tengo. Como voy haciendo más cositas y voy haciendo más... Poquito a poco como tengo ya avanzado esto. Lo que pasa es que hace falta limpiarlo. Pegar una buena, meter la desbrozadora y limpiarlo. A ver si el viernes... Este viernes la cojo y ya me lío que tengo el día libre y me lío y lo dejo todo niquelado, chavales. Bueno, voy a enseñaros cómo es el trocito este de la pérgola. Vale, lo tengo un poquito salvajado, que tengo que quitarle toda la hierba, ¿vale? Aquí tengo los arcos, que son pinos, ¿vale? Que los planté así de lejos para hacerle los arcos así, chulitos. Pasa que tienen que crecer todos, pasa que otros crecen más rápido. ¿Ves? Falta este que crezca, que se haga grande y que crezca con ese. Con ese, lo mismo, que crezca con ese, se juntará y eso luego se quedará todo así como un arco muy chulo. Se hará grande, luego se recortará todo cuadradito y ahora esto qué chulo queda. ¿Vale? Lo tengo un poquito salvajado, ¿vale? Pero esto ya os digo, esto cojo yo la desbrozadora y lo dejo limpísimo. ¿Vale? Esta es la zona de la pérgola para hacerme las chuleticas. También tengo que ordenar, limpiar todo eso, quitar ese roto porque eso ya lleva mucho tiempo ahí y eso pues del barato pues sale caro. Quitar todos los que tengo ahí, poner madera y luego poner ahí poner una buena tela asfáltica y pintarlo de pintura de agua y apañado, chavales. Luego ya haciendo más cositas por ahí, cerrándolo un poquito más, poniendo más bloquecitos, terminar eso de grava que hay que hacer. ¿Ves? Todo esto de aquí. Este pino me lo traje de Madrid. Este es madrileño. El pino este, la arizónica. ¿Ves? Y aquí tengo una parrita que esta es superviviente porque lleva tantos años aquí plantada que esta ya me cansé de tanto quitarlo de ahí porque no la quería, porque lo quería todo verdecito así. Y esto es que se trepa por todo. Ahora mismo está cogiéndose al pino y se va liando ahí. Y siempre la quitaba y al final, ¿sabes qué pude? Que me ganó ella. Digo, pues chica, hazte lo que tengas que hacerte aquí grande. Y mira, chavales. Mirad qué uvas que está haciendo. Y ya está. Tengo que limpiar todo eso. Y ya se quedará eso limpito y ahora estoy curioso que se queda. ¿Ves? Tengo ya un caminito ya hecho. ¿Vale? No tengo caminito, tengo que limpiar eso de hierba. Y eso lo tengo que llenar de hormigón. Y ya para que no salga más la hierba, luego ponerle ahí solecitos así chulos. Que eso ya os lo voy a enseñar todo. Yo lo voy a para que lo veáis todo. Y si a alguien os gusta, pues ya sabéis, ya lo he dicho, chavales, que no me importa nada. Si lo veo algún día en YouTube, pues mira, qué bonito quedan, ¿vale? Vale, aquí tengo más cositas plantadas, esos pinos. Vale, hay que limpiarlo todo, chavales. Aquí tengo moritas, que ya se han terminado, se han comido los pájaros. ¿Vale? Estos son los aperos del tractor que tiene allí mi padre. Tiene ahí en el garajito ahí una máquina, un tractor de labrar y todo eso. Y esos son las piezas que van enganchadas para labrar la tierra y para mantenerla. Que quitar hierba y todo eso. Vale, chavales, esa es la zona de la pérgola. Bueno, ya la tengo aquí la zona de los pinos. Bueno, digo yo, de una pinadita que tengo ahí hecha también, pero tiene más cosas. ¿Ves? Tengo ya lo del camino hecho. Vale, lo tengo ya avanzado. Una entradita aquí chula que lo tengo. A ver si el sol que no se ve. Tengo a Yuma. Esa es mi perrita Yuma, tiene 9 años. Y está la bicha que... un toro. Vale, ahora luego subimos por aquí y os los enseño, chavales. Vamos a la zona de los pinos. A ver que se vea bien. Ahora ahí va. Y aquí lo tengo. Ven por aquí. Esto sí que no tiene nada. Esto es más...
salvajito, chavales. Y un almendro ahí borde, que la yuma, la perrita esta se le iba a comer almendras. Y un poco más no lo cuenta. Tuve que ir de urgencias un domingo, que me iba a cenar con mi mujer y al final tuvo que anular la cena y llamar a la veterinaria que un poco más se muere, porque la notaba como que estaba borracha. Y luego resultaba que las almendritas estas, que todavía están aquí, mira, estas almendritas, al ser amargas, que no son buenas, tienen una pequeña cantidad de cianuro. Claro, y al comerte tantas, pues necesitó medicina. Ya os digo, chavales, tuve que anular la cena. Estaba yo aquí, mi mujer estaba en casa preparándose y se lo dije, digo, nena, le pasa algo a la perra, tal, no sé qué, no sé cuánto, porque es que encima dándose vueltas, comiéndose, como mordiéndose el rabo, intentando mordiéndose el rabo, y eso nunca lo ha hecho ella. Totalmente alucinado, y al final me la llevé al veterinario, me costó 80 pavos y ya está, me dijo eso, la veterinaria que tenía síntomas de intoxicación. Le dije lo que lo podía ser y me dijo, sí, lo miremos por internet y dice que sí, que tiene una pequeña cantidad de cianuro. Las almendras amargas, las bordes, las buenas no. Las buenas están buenísimas, pero las bordes, que este es un árbol borde, este es un almendro borde, porque no lo ha arrancado, salió el bueno se murió, se secó y salieron por abajo. En fin, chavales, que tuve que pagar 80 euros a la veterinaria y ya está. Fue un domingo a las 10 de la noche, bueno, de la noche, que ya estaba ya de urgencia ya. Y nada, por mi yuma hago lo que sea. Bueno, vamos siguiendo viendo por aquí, voy a andar por aquí. ¿Ves? Aquí todo esto no había nada, esto es el caminito que tengo yo aquí, ¿vale? Va a ir más caminos para allá, para lo de mi hermana y lo de mi hermano que sigue para allá. Y aquí tengo el pino que este es un pino que ha sobrevivido también a muchos golpes, ¿vale? Y ahí le he puesto yo una farolita LED, ahí. Son solares y alumbran muy bien, la verdad. Vale, y vamos por aquí por el camino, aquí tengo la toma de agua para los riegos. Y esta es la morera, que estas son también de aquí, de los primeros. Que esto aquí al principio hice un chamizo aquí, no había nada allí, aquí todavía no había nada, hice aquí un chamizo en medio. Y al final del aire se me caía con alambre y al final lo quité. Vale, seguí por aquí plantando cositas, lo habéis visto por arriba, sigo por el camino. Esta es la caseta de mi tía, vale, pues está separado, esto es la hermana de mi padre, todo está separado y esto es la parte mía y esa es la de ella. Tengo aquí mi camino, que entro por aquí, no sé, el día de mañana no entraré por aquí, lo que pasa es que esto es provisional. Entro por aquí y aparco ahí de momento, ¿vale? Mirad, chavales, que puesta de sol más guapa. ¿Vale? Esta es la parte de aquí abajo y continuamos por aquí por el camino. Aquí tengo otro trocito que no sé qué plantaré, que esos son mangranos. Vale, vamos a echar, que están echando ya primavera. Ya es primavera por aquí. Primavera no, ya casi llegando el verano, estamos en junio ya. Casi llegando ya a mitad de junio. ¿Vale? Y aquí ya las tenemos ya hechas. ¿Vale? Y aquí tengo más cositas, árboles blancos. Y esta también en la zona, también, mira, ¿ves? Todo este terreno, pues estaba así, chavales, como lo tenía cuando yo vine aquí. Hace 9 o 10 años. Toda esa parte de ahí, toda esa es de mi hermana. Y de esos palos para arriba de mi hermano. Y luego de aquí para allá de él y de aquí para allá para mí. O sea, todo eso de ahí todavía es mío. Que ahí estoy haciendo cositas, se ven ahí los ladrillos. Ahí. Que ahí voy a poner una piscinita y detrás voy a poner otra casetita como tengo allí al final, que ahora luego, o si no en el siguiente vídeo os enseño. ¿Vale, chavales? ¿Vale? Mira qué chulada. Qué vistas que tengo aquí. Esa es la parte de allí, la Aitana, me dicen aquí, Alicantina, la Aitana, el Cabezó. Y toda esa de ahí será la sierra de Gijona, el Maimó y todo eso de ahí. ¿Vale? Una chulada. Luego cuando sea en invierno,
Cuando cae mucho la temperatura, ya a lo lejos se ve todo eso blanco, 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 blanco. Pero aquí nunca acabo yo de que vivo aquí nunca he visto nevar nunca. Bueno, chavales, espero que os haya gustado el tour que os he dado. Os enseñaré más vídeos de cómo estoy haciendo cómo llevo más el avance. Os tengo que enseñar la parte de arriba que queda, la casetita y los frutales que tengo allí. Y nada, y ya cada vez que haga un vídeo de que vaya a hacer algo, cosita aquí, alguna cosita chula, alguna construcción, pintar, plantar, algún domingo que me vaya a la montaña con mi mujer, a la playa, alguna playa chulita, alguna calita chulita también, a pescar. Os voy a llevar detrás las cámaras y hacer vídeos para entreteneros y espero que os guste a todos. Suscribiros, darle al like y nada, poquito a poco vamos haciendo un canal chulito y que os guste y nada, decídmelo poquito a poco lo que va gustando y yo voy haciéndolo poquito a poco las cosas y ya está.